Muy buenas tardes a todos, tengan excelente tarde. Muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy. El día de hoy nos honra de nuevo tener a Eva María Ruiz con nosotros. Eva va a estar hablándonos de, a la acción. Ya hemos tenido 7 sesiones anteriores y ya a partir de ahora queremos ver ideas, queremos ponernos a la acción. ¿Quién mejor que Eva María Ruiz, que tiene tanta experiencia en la región latinoamericana, para que nos hable de este tema? Ella nos va a hablar y nos va a instruir sobre las habilidades y las herramientas para defender la salud en la vacunación en la región Latinoamérica. Pero antes, yo quiero, como les decía en el backstage cuando estábamos antes de entrar, que les tenía una excelente noticia. Y la excelente noticia es la siguiente. El, la última sesión, en la sesión 10, va a ser a partir de hoy en 2 semanas, vamos a tener una premiación, vamos a decirlo así, a las 5 mejores ideas sobre temas de advocacy en vacunación. ¿Okay? ¿Cómo va a ser este procedimiento? Y quiero que lo voy a explicar y lo voy a volver a repetir al final para que nos quede muy claro. Vamos a premiar a las 5 organizaciones de pacientes que tengan las mejores 5 ideas en advocacy para vacunación, basados en todo el aprendizaje que hemos tenido hasta la sesión número 9, con $400 para las 5 primeras organizaciones de pacientes. Es decir, ¿cómo va a funcionar esto? Va a funcionar de la siguiente manera. Ustedes, a partir de la 9ª sesión, es decir, 15 días antes de la última sesión, nos van a mandar al email que nosotros le vamos a proveer en esa sesión número 9 una idea y un objetivo de cómo realizar esa idea, o un proceso de cómo realizar esa idea para generar advocacy en su país, ¿no? En la última sesión, es decir, en la sesión número 10, vamos a leer todas las opciones que nos lleguen hasta el día antes de la última sesión. Las vamos a leer todas, se las vamos a poner en un tipo de encuesta para que sea fácil, y se va a someter a votación por todos los participantes que estén en la sesión número 10, esas ideas, todas las que vengan. Vienen 30, 30, 60, 60. Las que queden en los 5 primeros lugares de ese día se van a llevar les vamos a otorgar $400 de premiación para que puedan iniciar gestiones, para que puedan desarrollar esa idea en su país. Eso, pues, nosotros desde el equipo estamos súper felices de haber logrado conseguir este dinero para poderles otorgar a ustedes, porque también entendemos, como les decía, que una de las entendemos que una de las dificultades mayores que tienen las organizaciones de pacientes en la región latinoamericana es el tema de los recursos, y si nosotros podemos apoyar, vamos a apoyar desde donde tengamos, desde donde podamos, para sus ideas. Y no queremos que este tipo de cursos, en donde hemos invertido nada más en las clases, alrededor de 30 horas, se queden ahí. No, queremos también aportar, y aportar en monetario, si es posible, en la medida de nuestras posibilidades, para que ustedes puedan gestionar sus ideas. Sabemos que es poco, sabemos que no es lo que se necesita, pero es lo que podemos. Y pues bueno, nosotros la verdad es que estamos súper felices, y ojalá ustedes estén en lo mismo. Y bueno, al final, si quieren,
hacemos unos 5 minutos si el que quiera discutir sobre el tema, pero no quiero quitarle más tiempo a Eva. Eva está haciendo un esfuerzo muy grande por estar el día de hoy con nosotros. Te agradecemos mucho el tiempo, le agradecemos mucho el tiempo de ustedes también que están dedicados a esta, que le han dedicado a entrenarse, pues, y a estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Eva, bienvenida y pues bueno, las pantallas y esto es todo tuyo, pues. Gracias, Migda. No puedo compartir pantalla, si me pueden dar el habilitar. Con todo gusto. Un momento, por favor. Gracias. Perdón, Eva, querida. No, todo bien. Ya, Ahora sí, ya está. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, ¿no? ¿Sí? sí, ¿La Eva, pueden ver? podemos. Sí, Eva, podemos, Perfecto. gracias. Bueno, muchas gracias, Migda, una vez más. Para mí es un privilegio estar con ustedes y un honor que me hayan podido invitar. Este es un tema que me toca mucho en mi alma de salubrista y un poco de exdirectora de promoción de la salud del Ministerio de Perú, ¿no? En donde en algún momento me tocó hacer campañas, me tocó pensar en estrategias, me tocó ver cómo podíamos mejorar el nivel y el acceso a vacunas en el país, que son muchas. En realidad es muy complicado y es una inversión muy grande, pero es una inversión, como lo acabo de decir, para mejorar la salud de las personas. Eh, Como se acuerdan, en los últimos 4 o 5 años, 4 años, hemos tenido una explosión en hablar del tema de vacunación producto de la pandemia, ¿no? Como hemos tenido la pelea por esperar una vacuna, por acceder a ella. Todos ahora estamos un poquito más enterados de la importancia que tienen las vacunas y de la eficacia de las mismas, porque gracias a ello también hemos podido terminar con una situación de salud y una crisis mundial, ¿no? Y que nos ha enseñado también cuán importante es estar en buen desarrollo de tecnología y también en buen desarrollo del tema de cadenas de, de suministro para poder vacunar a millones de personas. Hoy día voy a hablar justamente de la importancia de la vacunación en salud pública, las herramientas claves para defender y promover la vacunación, que son en realidad los objetivos de este curso, ¿no? Y mirar un poco cómo este tema es una de las intervenciones más. Eva, te estamos perdiendo. Eva, Eva, te estamos perdiendo. Ay, perdimos a Eva. Uy, lo siento. Bueno, se nos cayó Eva. Se nos cayó Eva. Lo siento, vamos a ver si nos volvemos a reconectar. De pronto, si Judith tiene la presentación, pudiera pasárnoslas para subirla, porfa. Y nosotros la vamos poniendo para que se le facilite. Ok. Déjame y te pongo como co-host, Judith. Eh, Judith, ¿puedes hablar, por favor, con, con Eva? ¿Puedes compartir? Sí, acá estoy. Ah, Se fue perfecto, la ok. señal, no sé por qué, Sí, fíjate, pero Eva, mira lo que vamos a hacer, Judith.
ya está como co-host también. Entonces, que ella comparta va entonces. a ayudarte a compartir pantalla mientras tú conversas y así quizás vas a tener una mejor oportunidad porque no tienes que estar pasando diapositivas, ¿te parece? Listo, perfecto. Ok, Bueno, muchas gracias. Entonces, Yu, ya estás compartiendo. ya vemos, tienes que ponerlo en Perfecto. modo presentación, por favor. Aquí abajo, ya, súper. Ahora sí, eso es. Listo, muchas Bueno, gracias. Listo. Me siguiente, por pongo. favor, Yu. Bueno, siguiente. ¿Me escucharon esta parte, sí? Sí, Bueno, Correcto. yo quería, eh, primero que nada, mirar el tema de alianzas. Eh, espérense un minuto porque creo que no está bien la presentación. Falta una anterior a esta. A ver, no, está bien, perdón, perdón. Bueno, quisiera empezar eh, con las estrategias, sobre todo, de hacer alianzas con organizaciones de la salud. Acuérdense que como el tema es tan importante, las organizaciones internacionales que trabajan el tema de salud eh, son aquellas con las que deberíamos nosotros pensar de fortalecer nuestro trabajo y de crear y fortalecer alianzas. Una de las organizaciones más importantes que trabaja en el tema de vacunación y de estrategias de vacunación es la OPS en la región, ¿no? La OPS es la Organización Panamericana de la Salud que tiene su semana de la vacunación cada año, en donde promueve sobre todo vacunación para niños y para adultos mayores, ¿no? Otra organización que ahora está creciendo mucho por el tema de financiamiento y por varias cosas es UNICEF, ¿no? UNICEF tiene un trabajo muy importante ahora en los países, sobre todo pequeñitos, y que tienen como un trabajo de intentar hacer que o sea, que los países puedan tener, más allá de acceso a vacunación, también acceso a que los profesionales tengan información y tengan los medios para poder transportarse y llegar a los lugares donde deberían tener sus campañas, ¿no? Y alguien que ha surgido en los últimos 10, 15 años en el tema es la organización de Bill y Melinda Gates, que han empezado a tener muchísimo trabajo, sobre todo, y financiación a programas de vacunación, ¿no? Entonces, es eso que también tenemos que considerar importante y que ustedes miren a estas organizaciones como futuros partners, ¿no? Como eh, futuros también medios desde donde ustedes pueden informar. Entonces, eso es importante. Siguiente, Yu. Siguiente, por favor. Bueno, no, la anterior. La siguiente, por favor, disculpen. No estoy viendo con la misma velocidad que ustedes, creo. La siguiente, por favor. Bueno, cuando creamos campañas de concientización pública, hay campañas que ahora ya con la experiencia son años de años que estamos trabajando en estos temas, que van haciendo y trabajando para educar a la población sobre la importancia de las vacunas. Tenemos que mirar qué medios vamos a tener para poder lograr el trabajo que se quiere, ¿no? Y sobre todo mirar los medios masivos, que son la televisión, la radio, las redes sociales, en fin, todos aquellos medios que son importantes para nosotros y mirar las herramientas. Ahí en este tema de las herramientas tienen que pensar que sobre todo la Organización Panamericana de la Salud tiene, tiene en su sitio web, y por eso he puesto esta diapositiva y un enlace que cuando les compartan la presentación van a poder mirar, es
el tema de los ejemplos que hay innovadores en campañas de vacunación. Entonces, Entonces es ahí donde podemos mirar y podemos acceder a varios recursos que ellos tienen. Por favor, entren a ese link, traten de mirar las campañas que ellos han hecho y sobre todo piensen en motivarse con esos ejemplos para poder crear. Hay campañas pequeñas que son campañas por país y hay campañas más grandes que son las campañas que ellos están haciendo sobre todo con el tema de, de información y motivación a que el pueblo, la población se pueda vacunar, ¿no? Entonces, eso es importante mirar, eso es importante tener en cuenta, sobre todo cuando uno crea estrategias de comunicación, ¿no? Ya hemos hablado en la clase anterior por qué es importante hacer advocacy, por qué es importante todo esto, pero lo que ustedes tienen que mirar también es con quién se tienen que aliar, cómo es que tienen que trabajar para poder lograr el objetivo. Siguiente, por favor, Yu. Bueno, otra cosa que me parece importante considerar es la capacitación y educación a los profesionales de la salud y a otros actores. Cuando hablamos del tema de vacunación, no solamente es sensibilizar a la población, sino también a aquellos profesionales que no, en algunos casos, no están completamente capacitados o no están privilegiando este tema como algo importante, ¿no? Entonces, ustedes podrían crear sobre todo para el awareness, para informar, para posicionarse como organizaciones, programas de formación, seminarios, talleres sobre las nuevas vacunas, los protocolos, las cuestiones que hay en estos temas y también lo que está pasando ahorita, ¿no? Los cursos online, las guías, mejorar las guías clínicas, dar conferencias y este esfuerzo que Migdalia y sobre todo Latin Health Leaders está haciendo, que es el motivar a las organizaciones a aprender sobre este tema. Para que vean, este es un curso único, porque no es que hay cursos como este así para aprender y entender sobre las vacunas. Por lo tanto, creo que es un esfuerzo y un ejemplo y una buena práctica que también deberíamos presentar, sobre todo a los organismos internacionales, ¿no? Porque cuanto más se sabe de la importancia de vacunas, cuanto más se sabe de lo clave que es trabajar en estos temas, mucho más impacto tendrá el tema de prevenir enfermedades prevenibles. Migda acaba de decir que hay un tema importante en enfermedades donde no se puede prevenir y que, bueno, te toca y no hay nada que hacer. Pero cuando hay cosas que hacer, cuando hay estrategias que podemos uno tener para poder prevenir, es importante ponerlas en marcha y sobre todo nosotros trabajar desde la sociedad civil en implementar ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, eso es importante que lo consideren, que lo miren y que no crean que no está en nuestras manos. Sí, está en nuestras manos, es algo que debemos hacer y es una obligación y digamos, un compromiso. Nosotros que trabajamos para ayudar a la población y sobre todo para promover que la gente entienda el acceso que deben tener a medicamentos, a tratamientos, en fin. Además de eso, hay que hablar del acceso a vacunas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en tema de políticas públicas y legislación, debemos promover leyes que apoyen la vacunación obligatoria y accesible, ¿no? En algunos países la vacunación no es obligatoria y entonces hay justamente estas personas que no creen en la vacunación los que ponen en riesgo la salud pública. ¿Por qué? Porque cuando no hay vacunación o cuando estas poblaciones no se vacunan, hay enfermedades que ya hemos erradicado, como por ejemplo el sarampión, la varicela, que están volviendo, la polio inclusive, ¿no? En nuestra región se habían erradicado, pero producto de no haber logrado el impacto que se quería y mucha gente que dice que las vacunas no son importantes, pues están volviendo y brotando nuevamente este tipo de enfermedades. Entonces es una vaina porque no hay, o sea, no hay suficiente responsabilidad y dicen, bueno, yo no me vacuno, pero no es solamente cuando uno no se vacuna que, que, que pasa el problema, sino es que además, si tú no te vacunas y te enfermas, contagias a las personas y malogras todo esto que se ha logrado con la vacunación. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es abogar por políticas que obliguen la vacunación en las escuelas,
promover la cobertura de vacunación universal, o sea, que a nadie le tenga que costar el vacunarse, ¿no? Y eso es importante. Aquí todavía en nuestra región tenemos vacunas que tenemos que pagar, sobre todo vacunas que no están en el esquema internacional de vacunación, ¿no? Entonces, por ejemplo, los adultos mayores en algunos lugares tienen que pagar su vacuna contra la influenza, tienen que pagar su vacuna contra el HPV, tienen que pagar su vacuna contra la hepatitis, ¿no? Entonces, en algunos lugares. Y eso es un problema todavía, ¿no? Entonces, para eso hay que seguir trabajando para que en los países donde no está 100% cubierto, eso se pueda cubrir y no haya que pagar por ello, sino que el país tenga una estrategia y un fondo que permita que tengamos vacunas disponibles, accesibles, y que cualquiera que deba y se tenga que vacunar, lo haga sin problema, ¿no? Y eso, pues entonces en ese sentido lo que tenemos que hacer es hacer lobby o advocacy, ¿no? Informes políticos, campañas de incidencia y sobre todo estar vigilando que en nuestros países exista, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo que me gusta poner porque esto es algo que se ha venido hablando sobre todo en el tema del HPV o de la vacuna del papilomavirus, ¿no? En el 2020, en la Asamblea Mundial de la Salud, se aprobó la estrategia para acelerar la eliminación del cáncer cervicuterino. Ustedes saben que hay dos vacunas supremamente importantes para prevenir el cáncer. Una de ellas es la vacuna de HPV y la otra es la vacuna de hepatitis. Entonces, estas dos vacunas realmente previenen, sobre todo, enfermedades de las cuales mucha de nuestra población muere, ¿no? Hay mucha muerte por cáncer de cuello uterino en Centroamérica, en países amazónicos, o sea, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, donde hay mucha incidencia de papilomavirus y, en consecuencia, mucha incidencia en cáncer de cuello uterino. Fíjense que en esta Asamblea Mundial se dijo que la meta era que todos los países alcancen una tasa de incidencia de cáncer cervicuterino menor de 4 casos por 100,000 mujeres. Entonces, hay 3 objetivos para que esa estrategia se pueda cumplir. Y esto es 90% de cobertura de vacunación contra el virus en niñas a los 15 años. 70% de cobertura de tamizaje en 70% de mujeres que se someten a pruebas de alto rendimiento en estándares de 30 y 35 años. Eso es el tema de hacerse el Papa Nicolau, ¿no? Y 90% de tratamiento en lesiones precancerosas y de cáncer invasivo. Pero fíjense, 90% de cobertura para niñas menores. Y eso es algo que tenemos que lograr y por lo que tenemos que trabajar todos. O sea, no es que yo trabajo en enfermedades raras y no me compete. Las niñas que tienen enfermedades raras también tienen que ver si su médico lo aconseja la vacunación, y la población que de la cual está rodeada también, ¿no? La familia. Entonces, ahí ustedes tienen que mirar cuán importante es la información y sobre todo el dejar ese estigma por el miedo. Yo no me vacuno porque no estoy seguro, yo no me vacuno porque no sé, yo no... Todas las vacunas que están en el esquema internacional y que son promovidas por la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud están aprobadas y tienen evidencia científica para poder entrar en los mercados y sobre todo en los países como parte de la estrategia de salud pública y protección. Entonces, no podemos estar creyendo a gente que a veces dice, bueno, no me vacuno porque no necesito, no me vacuno porque no me va a dar, o no me vacuno porque ya estoy más grande, que eso no me compete. Tienen que ustedes tener eso como una fuerza y una herramienta muy fuerte para poder. Siguiente, por favor. Lo mismo quería hablar de la hepatitis. Fíjense que aquí he puesto un modelo de cómo, por ejemplo, el gobierno de México promueve el tema de la vacunación contra la hepatitis, ¿no? Y hay un reporte global sobre el tema de la hepatitis, ¿no? A nivel mundial, que lo hizo la Organización Panamericana de la Salud este año, ¿no? Lo acaban de lanzar, y una de las cosas que han puesto como grandes logros en la salud pública en este tema es el alto impacto que tiene la vacuna contra la hepatitis B, ¿ya? Entonces es ahí donde ustedes tienen que empezar a mirar lo importante que es también desarrollar tecnología
tecnología, desarrollar temas de investigación para encontrar más vacunas. Ahora están trabajando porque están mirando que, por ejemplo, la esclerosis múltiple está causada por un virus, ¿no? Y a ver si podemos lograr que este virus pueda ser evitado o erradicado de tal suerte que se pueda encontrar una vacuna. Entonces, esas cosas también ustedes tienen que pensar y mirar como oportunidades grandes que tenemos en luchar contra estas enfermedades tan complicadas y empezar a llevar la voz de la importancia de la vacunación, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, yo quería mostrarles algunas campañas, ¿no?, que existen a nivel del mundo y a nivel de la región. Fíjense que hay una semana de vacunación nacional contra la influenza aquí en los Estados Unidos. Hay el Día Mundial de la Inmunización en noviembre, ¿no? Ahí sobre todo lo que dicen es que hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que vacunarse, hay que dormir bien, ¿no? Y esas son cosas que además van acompañando el tema de la vacunación, que no es solamente decir me vacuno, sino también me cuido y tengo estrategias de autocuidado responsable para poder tener un buen outcome en el tema de la salud, ¿no? Actúa para proteger tu futuro, es el tema, es el lema de este año, sobre todo de la OPS y de la OMS en la campaña de la Semana de la Vacunación de las Américas, que fue en abril, ¿no? Y ahí, en esa semana, muchas organizaciones y ONGs se suman al esfuerzo de la OPS para poder hacer campañas y ayudar en las campañas y promover el tema de la vacunación, ¿no? Hay algunos temas que a veces no pensamos y es que no estamos al día en nuestra vacunación. ¿Cuántos de ustedes revisan si realmente a su edad, porque a todas las edades hay posibilidad de inmunizarse, de protegerse y es importante saber, ¿no? O sea, cuando pasamos de los 15 años y que hemos terminado nuestra vacunación, también nos tocan otras vacunas eh, distintas, ¿no? Por ejemplo, a los adultos mayores tienen que tener una vacuna contra la influenza. Hay algunas otras vacunas que, por ejemplo, los adultos tienen que tener, como es la vacuna contra el herpes zóster, ¿no? Que eso también es algo que no sabemos tanto porque en nuestra región todavía no se promueve tanto, pero por ejemplo en los Estados Unidos a partir de los 50 años se sugiere y se aconseja que las personas que han tenido varicela puedan vacunarse contra el herpes zóster. Y ese tipo de cosas que ustedes tienen que preguntar al médico para ver si hay algo más que tienen que hacer por su salud para prevenir alguna enfermedad prevenible gracias a las vacunas. La Siguiente. neumonía, por ejemplo, la neumonía a partir de los Exacto, el neumococo. 65. Exactamente, ¿no? Tenemos vacunas contra la neumonía, tenemos vacunas contra la influenza, vacunas contra el herpes, que son vacunas de adultos, ¿no? Que son importantes y que ustedes tienen que considerar como parte del esquema nuestro ahora de vacunas, ¿no? Y eso es algo que sí tienen que tratar de promover también ustedes con sus padres, con las personas de su entorno, porque a veces no sabemos o no pensamos que es importante. Y les digo, se acaba de morir una muy buena amiga mía con neumonía y pudo haberse prevenido, ¿no?, esa muerte. Y bueno, ahora hay muchas cosas que nos pasan y no sabemos que hay vacunas que pueden prevenir ese tipo de tragedias, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta y mirar ese tema. Y por eso me parece tan importante este curso y tan importante el hablar del tema, ¿no? No es solamente pensar que los niños se tienen que vacunar, los adultos también, ¿no? Y eso también es algo que hay que entender y comprender porque no es un tema de bebés ni de niños menores de 2 años, sino es para toda la vida. Siguiente, por favor. Y bueno, en tema justamente de defensa y equidad en el acceso a las vacunas, hay que garantizar el acceso equitativo a las vacunas para todos. ¿Qué pasa? Como les decía, en muchos casos, muchos países todavía no tienen esos esquemas o esa comprensión de tener el- la vacuna disponible y que sea gratuita para las poblaciones que no pueden pagarla y sobre todo que sea una costumbre en el tema de salud pública, ¿no? En muchos casos te dan el esquema de niños pequeños y los adultos y adultos mayores no tienen cobertura de esas vacunas.
Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que tenemos que empezar a mirar y ustedes, cada una de vuestras organizaciones, tiene que trabajar para impulsar e implementar políticas que hagan que las personas entiendan, comprendan y se informen sobre la importancia de las vacunas para adultos también, ¿no? Tenemos que reducir los costos de las vacunas en algunos países, implementar programas de vacunación gratuitos en áreas rurales y pobres y también proveer programas de subsidio. Hay algunas iniciativas de clínicas móviles en países muy rurales, muy pobres, pero también sirve el tema de las clínicas móviles en países desarrollados o países de ingreso medio. ¿Por qué? Porque a veces no nos vacunamos porque nos da flojera, porque nos da pereza y nos vacunamos cuando tenemos el bucecito que está justo al frente de nosotros, ¿no? Entonces, eso también piénselo como una buena estrategia en la experiencia en salud pública. El tener estas clínicas móviles ha ayudado muchísimo al impulso de la mayor cantidad posible de personas que se puedan vacunar para enfermedades que a veces no pensamos que pueden ser un peligro para. Siguiente, por favor. Bueno, en resumen, para poder abrir el micrófono y poder conversar un poquito, la vacunación es crucial para la salud pública. Hay diversas herramientas y estrategias que son necesarias para defender y promover la vacunación. Y nuestro llamado a la acción es que todos deben involucrarse activamente en la promoción de la vacunación en sus comunidades. No es un tema solamente del gobierno, de los hospitales, de los centros públicos. Todos debemos involucrarnos activamente en la promoción de la vacunación. Y por eso agradezco tantísimo a Natalia y a Latin Health Leaders y a todas las personas que están aquí, porque ustedes son herramientas e instrumentos de promoción de la salud. Si no hacemos esto un problema nuestro y un tema nuestro, vamos a seguir teniendo personas que no logran conocer, no logran entender el tema y también vamos a seguir teniendo personas que desinforman y que no dan como la correcta información sobre la importancia del tema. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Y ahí tienen dónde encontrarnos. Y pues ahí puse una foto de alguien muy sonriente como para impulsar el tema y sobre todo para que sepan, la siguiente, por favor, que esto es una semillita para que ustedes también hagan crecer y madurar y piensen que esto no es solamente para guardar y para escuchar esta tarde, sino para implementar en vuestros países y en vuestras organizaciones y con la gente con la que ustedes trabajan. Muchas gracias. Excelente, Eva. Muchísimas gracias. Si puedes tumbar la presentación, me encantaría yo quisiera antes de abrir los micrófonos, Dina va a encargarse de pues las preguntas. No sé si es posible que tumbemos la presentación. Pero bueno, mientras eso sucede, quiero hacer como lo que al menos a mí se me quedó aquí con respecto a lo que Eva nos ha mencionado. Eva, no en el orden que Eva lo mencionó, pero bueno, que lo fui anotando en desorden, pero bueno. El tema de la responsabilidad. El tema de la responsabilidad en cuanto a las vacunas es tan importante como el tema de la adherencia en cuanto a nuestro tratamiento. O sea, no es posible. Imagínense ustedes el morir eh, por tener una enfermedad crónica o rara que también Eva lo mencionó, por no podernos vacunar. Yo hubiese dado todo por haberme podido vacunar para no morir por hipertensión pulmonar. Pero, sin embargo, hoy en día todavía hay gente que muere por enfermedades que son prevenibles. Ustedes se pueden imaginar eso. Y no solamente adultos mayores o adultos en edad media, niños. O sea, eso no tiene ningún tipo de justificación desde ningún punto de vista. O sea, y nuestra responsabilidad como líderes de organizaciones de pacientes, como líderes comunitarios, como sociedad civil, es proteger a todas las personas que
protegerse con enfermedades que pueden morir y pueden protegerse, pues. Otro punto importante y que siempre destaco es el tema de las alianzas. No solamente es las alianzas con a lo mejor entes gubernamentales, son alianzas entre mismas organizaciones de pacientes. A veces no es fácil presentar un proyecto. Pues sencillamente alíense con otra organización de pacientes, alíense con organizaciones de pacientes internacionales, alíense con entidades gubernamentales o entidades externas que seguramente allí van a encontrar apoyo. Tenemos que ampliar ese abanico de posibilidades para hacer que en todos los países latinoamericanos tengamos cobertura universal de vacunación y que esa cobertura sea gratis para la población en todos nuestros países. Quiero conversar sobre el tema del VPH porque el tema del VPH es un caso extraordinario de éxito en el caso de México. El caso de México es en el VPH, ellos lograron llevar la vacuna a todos los colegios de México y en este momento están vacunando a niñas entre 9 y 12 años, lo cual tiene un impacto significativo en reducción de cáncer de cervical de las mujeres, pues. Ya hablé del tema de ampliar los esquemas de vacunación. Bueno, creo que eso es lo que rescato de todo lo que Eva ha conversado, ha hecho mucho énfasis en cuanto, por ejemplo, a las enfermedades raras y que no vemos, por ejemplo, que el tema de vacunación nos compete. Obvio que nos compete, obvio que nos compete. Y nos compete no importa qué tipo de patología estamos trabajando, nos compete, especialmente, al menos en mi área que estoy en la parte respiratoria, todas las respiratorias, pero no solamente es todas las respiratorias, es todo tipo de enfermedades y tenemos que seguir promoviendo el tema de la vacunación. En cuanto al tema de los costos, también es importante. Se pueden optar por la reducción de costos. La OPS tiene ¿cómo se llama esto? Un fondo El fondo especial. estratégico. Exacto, el fondo estratégico para reducción de costos de vacunación. Por favor, ¿cómo es posible que todavía se nos estén muriendo nuestros niños en Latinoamérica por falta de vacunación? Esto no es admisible. Bueno, me paro aquí porque ya la emoción me sobrelleva el tema de la academia y no es la idea. Bueno, en términos generales, así es como yo puedo reducir. Gracias, Eva, por esta extraordinaria ponencia y ahora pues abrimos los micrófonos. Dina, dejo en tus manos a partir de este momento la guía para nosotros. No, antes que nada, quiero saludar a todos los que están aquí ahora, sobre todo ver a mi amiga Lupita Campoy, a Nancy, a Dina, a Omaira, que la vi hace unas semanas, en fin, a muchas amigas, amigos que están conectados y sobre todo que admiro muchísimo. Y pues me da tantísimo gusto y no me quiero perder la oportunidad de decirles que los quiero mucho, que los extraño y que siempre pienso en ustedes, así que saben que estoy un poco sensible porque pues tres amigos se han ido en estos pocas semanas y entonces quiero que sepan y no me quiero perder de decirles eso, sobre todo para que pues también quede eso en parte de nuestro corazón, ¿no? Que esa oportunidad que Migdalia nos da de poder juntarnos también es para decir lo mucho que nos apreciamos y lo mucho que uno siente de verlos, ¿no? Qué bello. Igualmente, Eva, igualmente Sí, un abrazo muy fuerte. No, desde luego que sí. Desde este sí. último rincón del mundo también.
De verdad, Eva, que de verdad un abrazo por esas pérdidas. Nosotros sabemos lo que significa, de verdad. Mm. Bueno, creo que Eva María ha sido súper puntual con puntos claves que se ha hablado durante todo el curso y ya con la segunda vez que Eva María nos está acompañando hablando del tema de vacunación, porque pues ya todos conocemos de su gran trayectoria latinoamericana en todo lo que es el advocacy. Entonces, son unas preguntas igual de concretas y claras para como para recordar y que quede muy claro, porque recuerden que todo esto lo van a poder tener en cuenta para presentar el proyecto del que les habló Migdalia iniciando la sesión. Entonces, Eva María, tenemos líderes acá ya que tienen un camino recorrido en trabajo y en empoderamiento y también en un posicionamiento que tienen ya desde su liderazgo. ¿Qué recomendaciones habría para que se sigan empoderando y de pronto abran el abanico al tema de la vacunación, que es un tema transversal a todas las patologías? Estás muteada, Eva María. Perdona. Muchísimas gracias por la pregunta, porque la verdad es una pregunta que recoge un poco todo lo que hemos hablado en esta semana, ¿no? ¿Qué hacer para poder involucrar también en parte de las estrategias que nosotros tenemos el tema de la vacunación? Miren, es muy claro que hay herramientas muy interesantes. Si ustedes entran, y ya lo puse en el link en la presentación, el de la OPS está en español, desafortunadamente el de la OMS no. Entonces, por eso es que he puesto el de la OPS, que hay mucho de campañas innovadoras para poder entrar y hacer y crear campañas de vacunación, en fin, y trabajar el tema. Pero por otro lado, yo o sea, con segunda intención he puesto el tema de hablar de OPS, de Bill y Melinda Gates, también de la UNICEF y tal vez de algunas otras instituciones que no las he puesto ahí, como el Rockefeller Center, como Rockefeller Foundation, que tienen como PAC, como otras, les voy a pasar algunas otras más que trabajan el tema y que ustedes vayan mirando para que sean socios, ¿no? Y en la OPS y en la OMS y también en UNICEF, ustedes pueden adherirse a las campañas de vacunación como entes promotores de la salud, ¿ya? Eso es interesante porque además pueden ser ustedes los voceros de esas campañas y de alguna manera entran a tener un entendimiento, un trabajo inicial con organismos que permiten mucha más legitimidad al trabajo que ustedes van realizando, que es con segundas. O sea, estamos haciendo un trabajo de salud pública, pero al mismo tiempo haciendo que nuestra organización tenga más prestigio al trabajar campañas internacionales de vacunación en la Semana de las Américas, en fin, en cosas así. Entonces, tengan en cuenta eso como por qué yo lo puse. No es solamente para decir que ellos hacen eso, sino para que ustedes lo piensen y traten de entrar en vuestros países. Cuando es la Semana de la Vacunación de las Américas, hacen un llamado generalmente a que otros organismos, instituciones se adhieran a la campaña, háganlo, ¿no? Y Sí, en eso es esos parte del momentos, tema de las alianzas, ¿verdad? exacto, ¿Verdad, Eva? exacto, Ujú. exacto. Háganlo y traten de juntarse con ellos y construir esa alianza, participar de ese momento, les va a abrir espacios de trabajo con ellos en otros temas, ¿no? O sea, que no es solamente mirar eso para este tema puntual, sino que las mismas personas que trabajan el tema de vacunación también trabajan otras estrategias para prevención de cáncer, para manejo de guías de práctica clínica, para cuestiones de acceso y otro tipo de situaciones en las que pueden trabajar. Entonces, eso es importante que ustedes lo miren como estrategia, pero además como herramienta de aprender cómo ellos comunican. Ellos tienen ya una forma y una estrategia que viene desde muchos años en cómo comunican los mensajes para poder hacer que más personas puedan lograr entender y aprender sobre el mensaje de la vacunación. Entonces es de doble ida, ¿no? Entonces no es solamente que yo apoyo, sino que también al apoyar aprendo, ¿no? Al apoyar miro cómo ellos trabajan, veo cómo ellos hacen su estrategia comunicación. Eh, Considérenlo como puntos importantes e interesantes en el tema de la vacunación. Ahora, en el concurso que acaba de
poner Migdalia, que me parece una súper buena dosis de entusiasmo y sobre todo de poder tener como esas ganas de tener creatividad para el tema de las campañas. Fíjense que podemos trabajar enfermedades como la neumonía, como el tema del VPH, como la hepatitis, como hay una enfermedad que me estoy olvidando que es súper fuerte y grave, que tiene que ver con el neumococo, esa es neumonía, la otra Ujú. es Itis. Herpes zóster también. el herpes zóster, El exactamente, Nancy, virus gracias. intersticial respiratorio también. El herpes zóster y una de las enfermedades que son que mi hija se acaba de vacunar hace 2 días y no me acuerdo, que es en los jóvenes, ¿no? Son cuestiones ¿Qué que será uno puede, meningitis? la meningitis, exactamente. Meningitis. Entonces, fíjense que esas vacunas son vacunas clave que te salvan la vida, ¿no? Las otras, por supuesto que también, pero esas como que naces y te las ponen, ¿no? Entonces, pero estas otras que a veces nos toca cuando ya estamos un poco más grandes, hay que tratar de promover el que se conozca mucho más. La neumonía, les digo, una de mis amigas se murió de neumonía y pudo haberla prevenido con una vacuna. O sea, no es posible, como dice Migda, que nos estemos muriendo por cosas que ya tienen cura, o sea, que ya tienen prevención. Uno se puede morir de cosas que uno no puede prevenir, pero no de cosas que podemos prevenir. Y eso sí hay que tener como mucha responsabilidad y por eso creo que esto, o sea, esto de pensar en, por ejemplo, piensen en esas 5 cosas que hemos hablado, ¿no? O sea, ¿cómo haríamos una campaña para VPH? ¿Cómo haríamos una campaña para neumonía? ¿Cómo haríamos una para prevención de herpes zóster? En fin, cosas así que realmente sirvan, porque esa creatividad también, creería yo, y tal vez en una segunda fase podemos pensar con Migda de proponerla a esos organismos para que vean que también la sociedad civil se está preocupando de hacer y de ver estrategias de cómo comunicar mejor, cómo crear una mejor campaña, cómo tejer ese tipo de lazos y estrategias de responsabilidad, sobre todo de promoción de la salud. Entonces, eso como que les digo, piensen en esas enfermedades que realmente, o sea, a mi papá el herpes zóster casi lo mató, ¿no? Y yo les cuento también eso. Yo vacuné a mi mamá por herpes zóster y no a mi papá. Mi papá casi se murió, a mi mamá no le dio, y en fin, ¿no? Entonces, fíjense que, o sea, y es súper, súper, súper prevenible. La vacuna tiene un 98% de efectividad. O sea, no hay cómo discutir el tema de la eficacia, ¿no? Entonces, una pena que le haya pasado eso y casi ha estado 2 años y ahora todavía está en rehabilitación porque le dio mal, ¿no? Mi hermana ha tenido herpes zóster y bueno, se acaba de vacunar, pero bueno, todavía está prescrito para personas mayores de 50 años. A ella le dio cuando tenía 40, entonces no le tocaba todavía, pero fíjense cuán importante es y si se pueden vacunar contra esa, también háganlo. O sea que es importante. Pero hay casos como, por ejemplo, Eva, para reforzar lo que estás diciendo, en donde el caso de muchos de nosotros que tenemos enfermedades crónicas, nos pueden vacunar aunque no tengamos la edad. En el caso mío particular, el caso de tener una enfermedad crónica me ha ayudado a tener la vacuna por la neumonía, por ejemplo. Entonces, adelantan, porque es posible adelantar si tu médico dice que es necesario porque tienes la enfermedad crónica. Exacto. Entonces, también son elementos que tenemos que conocer para poder, y que la gente tiene que saber, que tenemos que divulgar, porque la gente no sabe. Sí, quiero aprovechar de lo que estamos hablando, porque justamente hoy en Colombia, sí, el INVIMA aprobó la vacuna contra el dengue. Y entonces esto es algo también que está matando a muchas personas. Nosotros dentro de la comunidad de hipertensión pulmonar y enfermedades respiratorias crónicas, lo que han sido las neumonías, lo que han sido el tema del dengue, también han muerto personas, han muerto pacientes que cuando se va el virus
finalmente, no soy médica, pero que se bajan las plaquetas, pasan muchas cosas. Entonces, con esa comorbilidad se convierte en algo mortal. Entonces, sí tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, porque a veces nos concentramos solamente en el diagnóstico que ya está, pero no en lo que puede darnos y complicar la situación. Entonces, hay que minimizar los riesgos y la vacunación definitivamente cumple una misión muy importante. Ya Eva María nos habló en el tema de vacunación desde líderes, desde pacientes, sí, desde amigos, todas estas experiencias. Ahorita, Eva María, tú que tienes este rol tan importante con el tema de gobiernos, ¿tú qué recomendaciones le darías a gobierno o a tomadores de decisión frente a la vacunación? Miren, yo creo que hay que reforzar muchísimo el tema de los mensajes de comunicación, la importancia que tiene de tener presupuestos adecuados para poder cubrir a la población, ¿no? Que eso es algo que todavía no miramos como importante. Como tenemos el fondo estratégico y tenemos algunos otros fondos que ayudan del tema de la vacunación, a veces no le damos esa importancia. Yo me acuerdo en un momento cuando, y también, bueno, tratar de ayudar a los promotores de salud, porque mucho del tema de la vacunación se hace también gracias a esos promotores que en nuestros países, en áreas rurales, son ellos los que llevan el mensaje y los que hacen que también las campañas tengan impacto y sean eficientes. Creo que hay que trabajar un poco más con ellos y sobre todo trabajar mucho más en los mensajes de comunicación para que esto de la desinformación no tenga lugar, no haya entrada a la desinformación, no haya posibilidad y algo más, lo que acaba de decir Migdal, las personas que tienen comorbilidades, enfermedades crónicas graves, tienen que tener mayor cobertura, interés y sobre todo información. Y por eso hablaba también del tema de información a los profesionales de salud, ¿no? A veces ellos mismos no están enterados y entonces no te proponen las cosas que podrían ayudarte a mejorar y a protegerte a prevenir enfermedades de las cuales por cuestiones de la enfermedad asociada pueden ponerte en un riesgo mayor, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que trabajar y los gobiernos tienen que seguir impulsando sobre todo el tema de la educación, ¿no? Y claro, a nosotros mismos tener esa responsabilidad de autocuidarnos, ¿no? Y de autoprotegernos y tener esa responsabilidad de poder ir a vacunarnos sin que eso sea como un problema o una cosa que hago porque, bueno, no tenía nada más que hacer. No, eso es algo que es importante, no es algo que no tengo nada más que hacer, sino es clave para nuestra vida. Excelente. Por acá nos está escribiendo Lía Araimendi. Aquí yo quisiera tener como una guía para llegar a los no vacunas. O sea, aquí nos está hablando ella de los antivacunas. Ella vive en una zona rural. ¿Tú qué dices, Eva María, a esta petición? Bueno, tenemos que preparar la guía y la guía en realidad está basada en la evidencia, ¿no? En fin, siempre hay que trabajar con la evidencia y hablar con los hechos, ¿no? Y sobre todo, trabajen ustedes mirando la eficacia de las vacunas, ¿no? Mirando el cómo se logra que gracias a ellas se erradican enfermedades, ¿no? Desafortunadamente todavía hay gente que cree que eso no funciona, ¿no? Pero sí hay que trabajar sobre todo basándonos en la evidencia, en la información que hay, en las cosas que nosotros sabemos y nunca tomen información que no está avalada por una entidad como es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana o instituciones como la EMA o la FDA que avalan el tema de la calidad y sobre todo eh, ay, perdón, hay un bicho volando a mi lado, y la idoneidad de las vacunas, ¿no? Entonces, eso sí, traten de defenderse con la evidencia. Uno no puede defender el discurso de algunas personas que hablan de cosas como que te muestran videos y cosas que han aparecido hace poco o hace mucho, ¿no? Relacionadas con que no debemos vacunarnos, que nos sirve, que nos pueden alterar el organismo, que eso nos mata, que nos pone, o sea, todo lo que hablan es una locura, ¿no? Pero no podemos dejarnos llevar de este tipo de mensajes y sobre todo tenemos que trabajar
con lo que sí es lo correcto y con lo que dicen los organismos que rigen el tema de la salud y que son advisors y sobre todo competentes en ese tema, ¿no? Yo quiero aquí hacer un breve inciso y es porque uno de los doctores que estuvo con nosotros, que es el doctor Chacón, que es un farmacoeconomista importantísimo que ha trabajado al lado de Fauci y todo esto, me mandó un artículo de un estudio esta semana en donde demostraban que hay más grupos antivacunas que pro vacunas. ¿Te imaginas esto? Wow. Claro, es que han no, empezado. yo no estaba aware de que esto estaba sucediendo. Yo sé que hay grupos antivacunas, pero nunca en mi vida me imaginé, y pues mi ignorancia, y mira que estoy haciendo este curso y me he preparado, Estoy con y me he una cosita preparado del para y no sabía, o sea, esto cobra una importancia a la enésima, el hecho de que nosotros como sociedad civil o sea, si no lo teníamos en el radar, pues pongámoslo en el radar. Porque Por si acaso no es un imagínate. cigarrillo, es para los bichos. Ok, ok. Sí, me imagino, Si no lo teníamos en el radar, pongamos el tema de proyectos en pro de la vacunación en el radar. Nosotros como organizaciones de pacientes, porque si dejamos que esto siga así, en unos años el mundo va a estar perdido en el tema del cambio climático y los antivacunas, pues ya nos perdimos, yo creo, ¿no? Sí, bueno, pero fíjense que justamente, o sea, esto es crear un batallón de soldados pro vacunas para erradicar a aquellos que están antivacunas. Y es por eso que me parece tan importante, Migda, el trabajo que estás haciendo. Cierto. Dina, nos quedan 4 minutitos. No sé, creo que había visto una pregunta de Venezuela por allí. Me encantaría que le hicieras, ya que Bueno, yo no la estoy viendo, pero aquí hay acaba de entrar. Dice, en Venezuela los casos de VPH abundan. Está la opción de vacunación, pero además de ser muy costoso, el usuario no está seguro de que se cumpla con la cadena de frío que debe tener dicha vacuna. En este caso, ¿qué recomiendas? ¿El usuario se debe vacunar igual o no? A ver, lo que está pasando y lo que sí han cuidado, y en eso sí tengan seguridad de que el proveedor y entonces el que fabrica la vacuna, cuando la vende al gobierno, se asegura de que todo el proceso de buenas prácticas de almacenamiento y de distribución estén en marcha, ¿no? Diría yo que solamente en países muy, muy pobres hay muchos problemas para poder lograr que ese proceso se dé correctamente, ¿no? Entonces, normalmente las vacunas no se pueden encontrar en cualquier lado, ¿no? Y eso también considérenlo porque en las clínicas privadas se encuentran algunas vacunas, pero en general todas ellas están en los ministerios y en los órganos y hospitales de los ministerios o en las postas médicas y en los centros de salud. Entonces, confíen en ello, porque ellos sí están cuidando el buen procedimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y de distribución. Entonces, eso sí hay que tener confianza, ¿no? En algunos casos, bueno, si ustedes ven que hay un lugar donde no hay electricidad, no hay refrigeración, qué sé yo, inclusive en esos lugares hay unos dispositivos súper interesantes que ya se han creado para África y para países súper calurosos en donde no hay suficientes refrigeradores o electricidad, que funcionan muy bien y que se usan justamente para conservar las vacunas. Entonces, yo digo que deben tener esa confianza, ¿no? Eh, los ministerios cuidan mucho eso y el proveedor cuida mucho eso antes de entregar las vacunas justamente para garantizar la calidad y la eficacia de la vacuna. Porque parte de las cosas es que la vacuna sea eficaz y si hay un error en el almacenamiento o en la distribución, es parte también del protocolo que se tiene que tener. Entonces,
no tengan pena, no tengan miedo, porque normalmente hay un buen protocolo de conservación y de distribución. Sí, hay otra. Gracias, Eva. Vamos con una sola pregunta y finalizamos, Dina, para entonces cerrar de nuevo con el tema de lo que estamos haciendo para la última sesión, ¿te parece? Bueno, sí, hay un comentario que quería hacer referente a todo lo que nos acaba de decir Eva María también, y es que como líderes también el ejemplo es muy importante, ¿no? Entonces, si dentro de nuestras comunidades, desde los mismos líderes se está promoviendo la vacunación, se está haciendo la vacunación. Yo recuerdo cuando con hipertensión pulmonar logramos la priorización en Colombia. Al ver que los líderes de la organización estaban vacunándose sin temor a todos los antivacunas, los pacientes de manera escalonada se fueron también todos vacunando. Entonces, si hablamos también de advocacy, de dar ejemplo como líderes de organizaciones y de incorporar dentro de la parte misional de las organizaciones la promoción de la salud desde este punto, también deben considerar el tema de los modelos y los ejemplos organizacionales. Bueno, Migdalia, ya por acá no tengo más preguntas. No sé si tú tengas otra. Yo no tengo más. No, estamos listas. Bueno, yo quiero de nuevo darles las gracias a Eva María. Gracias, Eva, por ser tan elocuente. Gracias por compartir toda tu experiencia con nosotros. Gracias por ser parte de este proyecto tan interesante y tan desafiante que ha sido para nosotros, porque realmente ha sido desafiante. Y te agradezco de verdad, de todo corazón. Sabes que igual te tengo que decir que te quiero mucho y quiero igual Yo también, mucho Migda. a todos los líderes acá y nosotras en particular sabemos que nos mueve la pasión, por eso a veces yo, bueno, me dejo llevar por la pasión, especialmente cuando estoy hablando en pro y en la defensa de la salud de nuestra gente latinoamericana. Bueno, Te mando un muchísimas beso. gracias, ya de Saludos a verdad. todos. Gracias a todos. Gracias. Y quiero cerrar de nuevo comentándoles que hemos logrado conseguir estas becas o estos premios para las 5 mejores ideas en advocacy para vacunación. Son solamente ideas, nos van a presentar las ideas, el objetivo. Algo que se me olvidó al principio es algo muy importante, y es que las personas que se ganen este premio tienen que haber participado en al menos 8 sesiones del curso. Si no han visto las sesiones porque no han podido estar en vivo, nosotros tenemos el control de todas las personas que han asistido. Por favor, pueden ir al canal de YouTube y hacernos saber que aunque no han participado acá en vivo con nosotros, han visto la sesión o el módulo 1, 2, 3, 4. No somos estrictos, sabemos que todos tenemos problemas con nuestro tiempo. Son $400, como les digo de nuevo, a las 5 ideas que serán votadas el último día de esta sesión, de este programa de advocacy en vacunación. Bueno, de todas formas, igual se los voy a enviar por email o se los vamos a enviar por email y también se los vamos a dejar saber a través del grupo de WhatsApp que tenemos, ¿ok? Bueno, un millón de gracias a todos por participar. Gracias, Eva María, de nuevo. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Gracias, Dina, por el apoyo. Un millón de gracias. Bye. Nos vemos en 2 semanas. Chao, chao.